Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy vamos a practicar un tema muy importante y muy común en español. Es el tema del pretérito imperfecto. ¿De acuerdo? Vamos a analizar este tiempo muy fácil para entender con una explicación muy simple. ¿De acuerdo? Vamos a empezar. El pretérito imperfecto es un tiempo que tenemos en español. ¿Sí? Recuerden que tenemos tres tiempos en español, ¿sí? Pretérito indefinido, pretérito imperfecto y pretérito perfecto. ¿De acuerdo? Cada tiempo es especial, es diferente, obviamente, y ustedes recuerdan que nosotros ya practicamos este pretérito indefinido, ¿sí? Nosotros practicamos este tiempo indefinido en la primera lección de este curso, ¿sí? Entonces, esto es muy fácil, ¿sí? Identificar. ¿Por qué? Porque es el tiempo simple del pasado. Recuerden, por ejemplo, el verbo trabajar, el verbo jugar, ¿sí? Voy a escribir aquí que decimos yo jugué, ¿verdad? Yo jugué, ¿sí? Yo comí, es decir, frases simples y completas, ¿verdad? Excelente. Entonces, hoy vamos a analizar el tiempo del imperfecto, ¿sí? Del imperfecto. Vamos a analizar este tiempo, ejemplos, práctica, para entender cuándo y cómo utilizar. ¿De acuerdo? Perfecto. Entonces, el pretérito imperfecto, pues es el pasado imperfecto en inglés similar, ¿sí? Vamos a identificar la teoría, ¿sí? Primer punto interesante, acciones repetitivas, acciones largas o hábitos. Por ejemplo, antes comía mucho, ¿sí? Antes comía mucho. Muy simple. Esto es un hábito o una repetición. En el siguiente ejemplo tenemos una situación, es decir, una acción constante en el pasado. ¿De acuerdo? Antes tenía más tiempo libre, ¿sí? Entonces aquí, básicamente, ustedes pueden identificar cuál es el pasado, ¿sí? ¿Cuál es el pasado? Simple, ¿verdad? Continuamos. Tenemos una línea del tiempo, ¿sí? Para identificar la diferencia entre el pasado simple y el pasado imperfecto, ¿sí? En este caso, pasado indefinido. Tenemos la línea del tiempo, pasado, futuro, indefinido, acciones cortas, puntuales. I did, ¿sí? Imperfecto tenemos acciones repetidas en el pasado, es decir, una acción constante, ¿sí? Vamos a utilizar estos dos tiempos que son muy comunes en inglés, ¿sí? Importante. Ahora, vamos a ver ejemplos. Un ejemplo simple. Cuando mi amigo vino a mi casa, hablamos de política. Yo normalmente puedo identificar el tiempo del pasado simple con una característica muy básica, ¿sí? Vino quiere decir una acción corta, ¿verdad? Que sucedió una vez y fue una acción completa, ¿sí? Una acción completa, no se repitió, no se repite, perfecto, ¿sí? Entonces es una acción indefinida o un pasado simple. Básicamente, esta oración dice que mi amigo vino a mi casa y hablamos de política. ¿Cuántas veces? Una vez, ¿ok? Entonces, en el segundo ejemplo, con el pretérito imperfecto, aquí dice, mira, venía, ¿ok? Aquí necesitamos identificar esto. Es decir, esto era un proceso, ¿sí? Entonces, es un proceso. Él venía constantemente, ¿sí? Constantemente
a mi casa, ¿sí? Una acción repetida. ¿Sí? Entonces, analizamos este punto, está claro. ¿De acuerdo? Vamos a continuar. Sí, vamos a continuar. La transformación o la conjugación, ¿sí? De este tiempo es muy fácil. ¿Sí? Igual, tenemos el verbo, la terminación, ¿sí? Y luego vamos a cambiar. Vamos a cambiar la conjugación de este tiempo. ¿De acuerdo? Entonces, ya no decimos yo vivir, por supuesto, vamos a decir la conjugación de acuerdo a esta tabla. Aquí tenemos una tabla, ¿sí? Importante para conjugar los tiempos. ¿Sí? Entonces, igual, tenemos tres verbos aquí, tres verbos singulares y comunes. Trabajar, aprender, vivir. ¿Verdad? Trabajar, aprender, vivir. Entonces, nosotros tenemos que cambiar, ¿sí? Cambiar la terminación aba y la terminación ia, depende del verbo. Si la terminación es ar, automáticamente agregamos aba, ¿sí? Abas, aba, ábamos y aba. Todos los verbos que terminan en ar, ¿sí? Por ejemplo, estudiar, ¿sí? Estudiaba, estudiabas, estudiaba, estudiábamos, estudiaba. Viajar, viajaba, viajabas, viajaba, viajábamos, viajaba. ¿Sí? Y así cambiamos todos los verbos que terminan en ar. El siguiente verbo es er. La terminación er, verbo aprender. ¿Sí? Igual, aprendía, 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 aprendíamos, aprendía. ¿Sí? Esto es importante, chicos, porque normalmente esta conjugación o esta terminación es igual. Entonces, es más fácil identificar, ¿sí? Por ejemplo, un verbo un verbo terminación y un verbo terminación ir tienen la misma conjugación, ¿sí? Vamos a practicar ahora con ejemplos. Aquí vamos a practicar uno por uno, ¿sí? Vamos a empezar con yo, ¿sí? Esta terminación aba, ia, ¿ok? Entonces pueden chequear, ¿sí? La terminación. Vamos a trabajar con esta tabla todo el tiempo. Listo. Primera persona, yo, ¿sí? Antes compraba muchas cosas a crédito. Simple. Segundo ejemplo, antes visitaba más seguido a mis padres. ¿De acuerdo? Luego, cuando era estudiante, estudiaba todos los fines de semana. Simple, ¿verdad? Perfecto. El siguiente ejemplo dice, en la universidad tenía muchos amigos. Y finalmente, cuando era niño, salía casi todos los días a jugar. ¿Sí? Fácil. Aquí utilizamos el pronombre yo, ¿sí? Para conjugar estas oraciones. ¿Sí? Perfecto. Vamos a continuar. Tenemos yo, cantar, jugar, leer, comer, ver. ¿Sí? Vamos a practicar un poco aquí. Cantar, decimos yo cantaba. Ahora, podemos practicar un poco y decir cuando era niño. ¿Sí? Cuando era niño, yo cantaba en el grupo de la escuela, yo cantaba con mis amigos, cantaba en la casa, ¿verdad? Muy simple. El siguiente ejemplo es jugaba, ¿sí? Jugaba con mis amigos, igual cuando era niño, jugaba en la escuela, leía libros, leía historias, etcétera. Comía, cuando era niño, yo comía muchas tortas de chocolate, yo comía muchos dulces.
¿sí? Entonces, la idea, chicos, es con estos tiempos entender, primero, que es un constante o una repetición en el pasado, ¿sí? Ver, veía, por supuesto, veía mucho la televisión, ¿sí? Ok, entonces, primera tarea aquí, chicos, primera tarea. Van a escribir, sí, van a escribir, dame un segundito aquí, primera tarea. En la primera tarea, ustedes van a escribir, vamos a poner 10 acciones del pasado, ¿sí? Vamos a utilizar el pretérito imperfecto, ¿sí? Con pretérito imperfecto, ¿sí? Entonces, esta es la primera tarea, ¿sí? Vamos a hacer 10 acciones, oraciones similar sobre sus actividades en el pasado, constantes. ¿De acuerdo? Esa es la primera tarea, ¿sí? De ustedes, es decir, yo, ¿sí? Ok, el siguiente. Tenemos unas preguntas, ¿sí? Esto es muy importante. ¿Dónde vivías hace 5 años? Utilizamos, miren, el pretérito imperfecto. Nosotros vamos a decir, vivía en Europa, vivía en Colombia, etcétera. Vivía en otro país. La siguiente pregunta, ¿qué hacías hace 10 años? ¿Trabajabas o estudiabas? Es importante que la respuesta la contestemos así. Pues hace 10 años yo trabajaba o hace 10 años yo estudiaba, ¿verdad? Muy simple. Continuamos. ¿Estudiabas mucho cuando estabas en la universidad? Sí, estudiaba mucho cuando yo estaba en la universidad. Sí. Y la última pregunta, ¿qué te gustaba hacer cuando tenías 16 años? Sí. Cuando tenía 16 años me gustaba jugar fútbol y salir con mis amigos. ¿Ok? Aquí hay algo interesante, chicos. Este es un verbo especial, es el verbo gustar. ¿Sí? Tiene una conjugación especial similar a los verbos reflexivos, que esto voy a explicar más adelante. Ok, entonces, practicamos el pronombre yo. Ahora, continuamos con esta práctica, ¿sí? Muy fácil. Antes dijimos que el verbo gustar es un verbo especial. Entonces vamos a decir, antes me gustaba ir al cine. Mi primo tocaba la guitarra en la escuela. Mi amigo y yo aprendíamos juntos español. Ellos aprendían español juntos en la universidad. De niña, mi hermana leía muchos libros y finalmente mis primas siempre compraban mucha ropa. Simple, ¿verdad? Entonces, con esto terminamos esta primera parte del pretérito imperfecto, ¿sí? En la próxima lección continuamos con la segunda parte para entender la forma completa del tiempo, ¿sí? Nos vemos en la próxima clase, chicos.